al cual he titulado ¿Cuál es el significado de la vida? Y bueno, pues hay una banda de rock que fue muy famosa y sigue siendo muy famosa a nivel mundial, que se llamó Queen. Y pues en esa banda estaba su cantante, ¿verdad? Su cantante principal, que se llamó Freddie Mercury. Y él hacía una pregunta porque él compuso esta canción, eh, y decía: ¿alguien sabe para qué vivimos? Bueno, imagínense, miles de millones de personas nos hacemos esa pregunta, muchas ocasiones implícitamente o muchas ocasiones pues lo hacemos verbalmente, ¿verdad? Eh, Hay un hombre que se apellida Gabay, es un escritor profesional de 31 años, y en ese momento estaba atravesando una época de problemas laborales, con mucho estrés económico, y él llegó al punto de tocar fondo en su vida y escribió a gente de todo tipo de profesiones, a líderes mundiales, a indigentes, a actores que habían ganado en algún momento un Oscar, a filósofos, a comediantes, hasta a conductores de taxis, algunos exploradores, y es más, hasta personas que estaban en el famoso corredor de la muerte, prisioneros que ya estaban declarados en una condición en donde tenían que irse, pues en la sentencia a la muerte, en el famoso patíbulo, ¿verdad? Y bueno, pues a cada uno de estas personas, este escritor le preguntó: ¿cuál es el significado de la vida? ¿Tú cómo consideras la vida? Y bueno, este escritor apellidado Gabay compiló un libro con todas las respuestas que obtuvo. Y pues esto se hizo eh, a una con otras personas que a lo largo del tiempo pues han intentado responder a esta pregunta. Y las respuestas que fueron muy recurrentes, mis amados, incluían las siguientes. Por ejemplo, Richard Nixon dijo: la vida es una crisis detrás de otra. John Lennon, el cantante del grupo de Beatles, dijo que la vida es lo que pasa cuando estás ocupado haciendo otros planes. Imagínense nada más las respuestas, ¿no? Otra persona dice que la vida es lo que tú hagas de ella. Y dice esa misma persona: yo puedo hacer que sea hasta insoportable mi vida. Alberto Einstein, el gran científico, un físico, hizo la observación y declaró que el hombre que ve su vida y la de las demás criaturas como algo sin un sentido, no solo es infeliz, sino que es alguien que difícilmente encaja en la vida. Pues bueno, mis amados hermanos, un gran número de personas respondió que el significado y el propósito de la vida se encuentra verdaderamente en Jesucristo. Obviamente todas estas personas que pudieron responder de esta manera serían personas como tú y como yo, ¿verdad? Que de alguna manera pues hemos venido buscando la presencia de Dios a lo largo de estos últimos tiempos, desde que Dios tuvo misericordia de nosotros. Gente que pues ha declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues nos hemos dado cuenta de que el verdadero propósito de nuestra vida pues está en Cristo Jesús. Bueno, imagínense nada más que cantidad de personas que de alguna manera han influenciado o influido mucho a lo largo de la historia a muchísimas personas, pues llegaron al punto clave de reconocer que la vida verdadera se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos de ver y tener en claro que el significado de la vida solo puede entenderse adecuadamente en el contexto de nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo tenemos una relación correcta delante de Dios, esa relación vertical de la que hemos hablado, pues le damos un sentido, más bien eso le da un sentido grato a nuestra vida, nos permite ver la vida desde un punto de vista, pues desde la creación, desde que el creador mismo tuvo a bien diseñarnos, y eso pues trae una gran bendición para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, el Salmo número 117
que es el capítulo bíblico más pequeño de la Biblia, solamente tiene 2 versículos. Pero fíjense que en esos 2 versículos, este salmo hermosamente trazado nos lleva a comprender que la vida se trata de amar y de alabar a Dios. Y bueno, quiero leerlo para ustedes, tan corto como esto. Alaben a Jehová naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Fíjense, con tan poquitas palabras, pues nosotros vamos a la comprensión de que fuimos diseñados por parte de Dios, nuestro Hacedor, pues para alabarle, para la gloria y alabanza de su nombre. ¿Y todo por qué? Pues porque Él ha engrandecido sobre todos nosotros su gran misericordia, mis amados. Y reconocemos ahora que la fidelidad de Dios es para siempre. Esto pues vemos cómo, aun cuando es tan corto este salmo, dice muchísimo, mis amados, acerca del significado de la vida. Y la clave, como les vuelvo a comentar, es nuestra relación con Dios. Tenemos que alabar a Dios y ensalzar el nombre de ese Dios todopoderoso, ensalzar al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Y todo por qué? Pues por su gran amor por nosotros, así de sencillo, porque su misericordia refleja su gran amor por nosotros. Ese amor lo lleva a no cobrarnos, ¿verdad? De la manera en que deberíamos haber pagado por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y su amor nos lleva a vernos con misericordia. Y esa misericordia pues lo lleva también a actuar en consecuencia y enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y así tú y yo poder tener la salvación y vida eterna que anhelamos y que buscamos y que ahora en Cristo Jesús ya hemos encontrado. También nos da el punto de que debemos alabar a Dios, como les decía, por su fidelidad por cada uno de nosotros. Él ha sido fiel y será siempre fiel. ¿Ah? Su misericordia es eterna y su fidelidad permanece para siempre. Dice la palabra de Dios y es uno de sus mayores atributos que solamente Él puede tener, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él permanece fiel por siempre y para siempre. Y por eso tú y yo podemos descansar de una manera excepcional por el hecho de que hemos puesto nuestra vida en un cimiento correcto, como hablamos el día de ayer, en el cimiento de nuestra fe que es en Cristo Jesús, en la roca verdadera, mis amados. Pues entonces aquí vemos cómo el salmista nos hace un hermoso resumen en tan poquitas palabras, ¿verdad? En escasos 2 versículos, nos hace un resumen perfecto de la actitud de Dios para con todos nosotros. Y obvio, por consecuencia, en reciprocidad, por el amor que ahora hemos experimentado de parte de Dios, su misericordia, su fidelidad, pues esa también debería de ser nuestra actitud hacia Él. En esa condición, también en amor hacia Él, también en fidelidad, también en alabanza, también en una condición en donde pues nosotros vengamos a dejar nuestra voluntad para que la voluntad de Él se manifieste en nuestras vidas. Y de esta manera glorificamos su perfecto y bendito nombre, mis amados. Esto nos lleva pues a darle gracias a Dios porque reconocemos que Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Muchas veces a mí se me hace ya de alguna manera en un momento dado como que es muy repetitivo el hecho de que constantemente estemos declarando pues que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Y tal pareciera que pues como cuando una persona hace algo y quiere que obligadamente se le reconozca. No, mis amados. Dios simplemente vino, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en una actitud más que noble, más que humilde, y Él no esperaba el reconocimiento nuestro.
nosotros, ¿verdad? Por reciprocidad, como les comento, en gratitud, pues tenemos que tener ese reconocimiento constantemente, para que de esa manera, mis amados, no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó, y no para traer un peso en nuestra vida, no para hacerlo como un lastre, sino simplemente al recordarlo, tener la gran bendición de saber que somos hijos amados, que tenemos una identidad en Cristo, que Dios ahora pues nos ve con esos ojos de amor, nos ve con misericordia, con gracia, con amor precisamente, mis amados. Tenemos que darle gracias a Dios, como les comento, porque ahora somos hijos, hemos sido adoptados por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ganó la adopción para nosotros delante del Padre Celestial, mis amados. Yo no sé si ustedes han visto en algún momento dado un proceso de adopción de un niño, de una personita. Pues normalmente, mis amados, es un trámite tan engorroso ahora que de verdad pesa mucho, cuesta mucho, no solamente económicamente, sino es un desgaste impresionante de la vida de las personas que están tratando de adoptar a una personita, que de verdad bien vale el esfuerzo cuando se logra ver, cuando le entregan a esa personita a los padres adoptivos. Bueno, quiero decirles con esto que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para que tú y yo pudiésemos regresar a los brazos de papá, y de esa manera pues sentir su gloriosa presencia en nuestras vidas, mis amados. Entonces, hay que darle gracias a Dios porque su amor se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso lo podemos leer ahí en Romanos 5:5. Darle gracias a Dios porque por medio de la experiencia de su gran amor por cada uno de nosotros, pues ahora verdaderamente encontramos el significado de nuestras vidas, mis amados. Encontramos el por qué y el para qué fuimos creados. Dios nos da la bendición de llegar al conocimiento pleno de cuál es el motivo de nuestra creación. Dios nos creó para la gloria y alabanza de su nombre, para que a través de nuestras buenas actitudes, de nuestro buen desempeño como hijos de Dios, pues la gente pueda exaltar su nombre, bendecirlo por ser quien es Él. Y pues esto nos lleva, mis amados hermanos, a ver que el significado de nuestra vida pues se encuentra en Jesucristo. Vamos a leer, por favor, del libro de la carta a los Colosenses, del capítulo 1, del versículo 24 al capítulo 2, versículo 5. Y pues vamos a ver qué es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia que está en la ciudad de Colosas. Bueno, pues esta carta, recuerden que también tenemos que hacerla nuestra, para que de esa manera pues veamos a la palabra de Dios como lo que es parte de nosotros, es nuestro alimento espiritual y es la bendición que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas, mis amados, para nutrirnos espiritualmente. Y bueno, esto hagámoslo para nosotros. Es como les he comentado, como si esta carta fuera escrita y que en vez del título Colosenses dijera para la iglesia aljaba de Dios. Y tú y yo somos esa iglesia. ¿Ah? Bueno, dice Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes
y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Amén. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos enseña claramente que el significado de nuestra vida se encuentra en Jesucristo. O sea, el cristianismo que tú y yo vivimos simplemente es Cristo Jesús en nosotros. Este pasaje que acabamos de leer, mis amados, pues subraya cómo la vida entera de Pablo, su pensamiento, su predicación, todo está centrado en Jesucristo. Recuerden que hemos explicado en algunas otras ocasiones que ustedes y yo pues hemos decidido voluntariamente pues ya no ser egocéntricos. O sea, hemos decidido hacernos a un lado de nuestro eje central para que todo lo que gire no gire en pos de nosotros, en un egoísmo como antes teníamos, ¿verdad? Sino que ahora hemos decidido ser cristocéntricos, haciendo a un lado nuestro ego, nuestro yo, para efecto de que Cristo se entrone en el lugar que le corresponde, en el eje central de nuestra vida. Y de esta manera, pues todo lo que gira en pos de nuestro Señor Jesucristo, pues es nuestra vida. Ya no es en pos de nosotros. Ya no somos nosotros el eje central de nuestra vida, sino ahora es Cristo Jesús. Y entonces, de esta manera, es que podemos encontrar un verdadero sentido a nuestra vida. ¿Y cuál es también ese sentido, mis amados? Pues que un día ustedes y yo pasaremos también a algo glorioso, maravilloso, que es la vida eterna. Fíjense aquí, en este pasaje bíblico, tenemos que tomar el contexto de cuándo fue escrito y desde dónde fue escrito este pasaje o este libro, Carta a los Colosenses. En ese momento Pablo se encontraba en la prisión y sufriendo por el cuerpo de Cristo, o sea, por la iglesia. Pablo, pues obviamente entendemos que es un siervo de Cristo desde el día en que él fue confrontado, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, ahí en el camino a Damasco, cuando el Señor le sale a su encuentro y lo derriba y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, pero pues ¿quién eres tú? ¿A quién estoy persiguiendo? ¿Cómo dices que te estoy persiguiendo si yo ni te conozco? Y dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Entonces, en ese momento, pues Dios lo lleva en una condición muy particular a conocer todo el misterio. Y así lo declara Pablo, para que después, a través de las enseñanzas que Cristo le da a Pablo directamente en ese espacio especial al que Dios lo llevó, pues ahora venga a darnos a nosotros pues esa enseñanza para bendición nuestra, mis amados. Entonces Pablo, siendo un siervo de Cristo, pues él es el encargado de quitar el velo, ese velo que cubría un misterio que se mantuvo escondido durante muchísimo tiempo, por siglos y generaciones, mis amados. Y que ahora por medio de Pablo, nuestro Señor Jesucristo revela para todos nosotros. ¿Y cuál es esa revelación? ¿Cuál es ese misterio que se reveló a través de la vida de Pablo? Dice el versículo 27 que Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Y cuál es esa gloriosa riqueza? Pues nada más y nada menos que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Ese es el misterio que se dio a conocer en ese tiempo, que ahora ustedes y yo, pues para la gloria de Dios ya lo tenemos más que conocido, ¿verdad? Y ya lo tenemos más entendido cada día, que Cristo está en cada uno de nosotros. Y esta es la esperanza de la gloria de Dios, mis amados. Este es el gran misterio que se reveló a través de la persona o de la vida de Pablo.
Bueno, vemos de alguna manera cómo siempre habrá un vacío en el corazón de todas las personas, a menos que sea llenado por Cristo viviendo dentro de él. Nosotros nos hemos dado cuenta, mis amados, que ese vacío existencial que tarde que temprano sentimos todos los seres humanos, pues muchas personas lo tratan de llenar con situaciones que consideran las correctas. Entre lo correcto que la gente considera cuando no está en el camino de Dios, pues es, por ejemplo, tratar de llenar ese vacío, ese trono que Dios diseñó en lo profundo de nuestro ser, en lo más interno de nosotros. Diseñó ese espacio, ese habitáculo, ese trono, para que Él se entronara cuando voluntariamente nosotros le diéramos la bienvenida a nuestra vida, cuando voluntariamente nosotros decidiéramos que queríamos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, muchas veces la gente pretende llenar ese trono, sentando en ese trono a la riqueza, a las posesiones materiales, a los viajes, a las compras compulsivas, a la droga, al alcohol, a relaciones incorrectas, inmorales, situaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Y tratan de poner ahí a ese ídolo que se va formando en la cabeza de la gente, como para que ese ídolo llene ese lugar que sentimos en nuestro corazón, como ese vacío existencial que les comento. Y ustedes seguramente ya lo experimentaron en algún momento de su vida. Y de la única manera en que verdaderamente ese vacío se puede llenar es cuando se entrona nuestro Señor Jesucristo en ese habitáculo que Dios diseñó para Él mismo, para que Él estuviera habitando en nuestros corazones, mis amados. Bueno, la gente que lo trata de llenar con otras cosas siempre se va a dar cuenta de que nunca es suficiente, nunca van a obtener llenura, siempre van a sentir una insatisfacción al grado de querer siempre más. Y por eso vemos que los vicios, que las adicciones, pues difícilmente se rompen. ¿Por qué? Porque tratan de llenar y no se dan cuenta que lejos de venir a ser un beneficio para sus vidas, pues desgraciadamente se están haciendo un daño terrible. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, pues en ese preciso instante es que se hace vivo en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, es el momento en el que Jesucristo se hace vivo en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo. Ahora mismo, tú y yo experimentamos la gloriosa riqueza de ese misterio, porque ya estamos viendo todo lo que sucede en nuestro interior. Por eso, muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando se manifiesta el Espíritu Santo en nuestro interior, pues no tenemos con qué contener eso y muchas ocasiones nos derramamos en lágrimas, sentimos un gran gozo, una gran alegría porque la presencia de Dios se está manifestando en nuestras vidas y está en nuestro interior. No tenemos que salir a buscar nada, sino más bien ver que Dios ha cumplido su promesa de enviar al Paracletos, al Consolador, al Espíritu de verdad, para que ahora viva y reine en nuestro corazón y esto traiga satisfacción por medio de la gloriosa riqueza de este misterio que es Jesucristo viviendo en cada uno de nosotros. Amén. Y ahora pues tenemos la gran esperanza de la gloria de nuestro Señor, que un día le veremos cara a cara. ¿Verdad? Creo que todos me están escuchando, mi amada hermana. Entonces, Jesucristo debería estar en el centro de toda la enseñanza y de todo tipo de predicaciones en la iglesia y en este tipo de foros, mis amados. ¿Por qué? Pues porque ahora Cristo es el centro de nuestra vida. Nosotros giramos en derredor de nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Pablo escribe ahí en el versículo 28 de Colosenses 1, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Este es
el mandamiento que tenemos, ¿verdad? Como la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ahí en Mateo, al final del Evangelio de Mateo. ¿Qué fue lo que dijo? Por tanto, id y predicar a las naciones todo lo que les he enseñado, ¿verdad? Y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquellas personas que crean en esta declaración, en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues ese ministerio que el Señor nos ha dejado, esa gran comisión, pues la podemos llevar a cabo también, así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Proclamando a este Cristo resucitado, a ese Cristo glorioso, a ese Cristo que venció la muerte y que ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria. Y lo podemos hacer aconsejando y dándole instrucción a la gente con una sabiduría que no proviene de nosotros, sino que es sabiduría de Dios, lo que estamos adquiriendo, ¿verdad? A todas aquellas personas que crucen por nuestro camino, para que un día, así como ustedes y yo, vamos a ser presentados delante de Dios perfectos, sin mancha, sin arruga, pues también otras personas tengan la gran bendición de poder llegar delante de Dios de esa manera, mis amados. Entonces, aquí tenemos que comprender algo glorioso. No solo está Cristo en ti, en mí, sino que también nosotros estamos en Cristo. O sea, Cristo está en nosotros, así como nosotros estamos en Cristo. Y el deseo del apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es que todos maduremos, todos crezcamos en esa relación personal con Dios. Y esto es lo que impulsa a Pablo, por ejemplo, cuando declara allí en el versículo 29, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí, para que todos nosotros vengamos al conocimiento. Hoy quiero decirles, mis amados hermanos, que con todo amor, con mucho gusto, pues en este centro de formación cristiana, Aljaba de Dios, pues tenemos la bendición de que todos los días, hemos tomado la decisión de que todos los días tengamos alimento espiritual, de lo que Dios habla a través de su palabra y que tengamos este espacio, este foro, para que nosotros, ¿verdad?, vengamos a crecimiento, a madurez. Y por eso yo trabajo y por eso trabaja mi equipo de colaboradores, mis ancianos, mis líderes. Trabajamos con este fin para fortalecerlos a ustedes. Y lo hacemos no en nuestro poder, mis amados, sino en el poder de Cristo que obra en cada uno de nosotros. Hoy es el día en que tú también lo puedes llevar, me puedes ayudar apoyándome. ¿De qué manera? Pues también llevando este mensaje de la paz, este mensaje del Evangelio de Jesucristo a otras personas. Y descansa en que no va a ser en tus fuerzas, sino que va a ser por el poder de Cristo que obra también en ti. Y es para todos, mis amados. Aquí no se trata de que nada más a unos cuantos, o solamente al pastor, o solamente a los que tienen el ministerio de evangelismo. No, todos y cada uno de nosotros tenemos esa gran comisión de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto que está enseñando Pablo y que ahora les estoy compartiendo, pues nos provee a todos nosotros un modelo excelente para el cuidado pastoral, para el discipulado y hasta para el mentoreo. Y yo les he comentado, o sea, el hecho de que nosotros prediquemos la palabra de Dios, pues también a ustedes les convierte en pastores de la persona a la que Dios les llamó para que le predicaran el evangelio, porque tienen que tener cuidado de esa persona. No nada más es el hecho de llevar y predicar la palabra de Dios y dejar huérfanos a muchos, ¿verdad? Lo de menos es agarrar y declarar la palabra de Dios y pues hasta ahí se acabó. No, Dios nos llama para que discipulemos, para que tengamos cuidado de esas personas. O sea, el día que tú le hablas a alguien para que venga a los pies de Cristo y reaccione en esa condición, permíteme decirte que se convierte en una gran bendición, pero también en una gran responsabilidad, mis amados. Porque nosotros, ¿verdad?, nos convertimos en el padre espiritual de esa persona y pues tenemos que cuidarle
hasta que pueda salir adelante por sí solo, hasta que madure. Es como un padre natural. Una vez que tienen a sus bebés, ¿verdad? No los dejan al abandono. Y lo que provocan es que lo cuidan, lo van llevando poco a poco, va creciendo ese bebé, se convierte en un niño, en un infante, ¿verdad? Después llegará a la pubertad, a la adolescencia, a la juventud, y una vez que alcanza su madurez, su mayoría de edad, bueno, pues es el momento en que puede uno dejarlo para que siga su camino, pero ya con bases sólidas, con valores, con instrucción, con enseñanza para defenderse en la vida, mis amados. Entonces, esto nos da también la condición de mentorear, de enseñar a la gente para que de esa manera pues pueda caminar correctamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues aquí hay un objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Pues se los voy a leer en la versión de El Mensaje. El objetivo es que llevemos a cada persona a la madurez en Cristo. Ese es el objetivo del por qué estamos aprendiendo todo esto. Esto es lo que le da sentido a nuestra vida, mis amados. Entonces, primero, nuestro objetivo debe ser cada persona. Así como el buen pastor, ¿verdad? Pablo no quería perder a ninguna de sus ovejas. Segundo, debemos tener por objetivo la madurez espiritual. No solo de las personas a las que les predicamos, sino primeramente de nuestra persona, mis amados. Y es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Lo he explicado muchas ocasiones. Esto es un proceso, ¿verdad? Que lleva tiempo, que lleva una serie de operaciones unitarias, desde donde se toma una materia prima, se lo somete a ciertas condiciones, a ciertas cosas que necesita para que después de un tiempo, de un esfuerzo, de un gasto energético y todo, podamos tener un producto terminado adecuado. Entonces vemos que no ocurre de la noche a la mañana, sino que este proceso para nosotros, mis amados, pues va a llevar toda la vida física que podamos tener aquí en la tierra. Y quiero decirles que no debemos ni siquiera de preocuparnos si alcanzamos la madurez total, o sea, la perfección, porque nunca la vamos a alcanzar. Toda nuestra vida vamos a estar en ese proceso de aprendizaje que se llama legalmente la santificación. Ese proceso de santificación por el cual nosotros estamos pasando, que va a llevarse toda la vida, hasta que lleguemos delante de la presencia de Dios. Y Jesucristo dice que se asegurará de que lo que nos falte, Él lo va a completar. Entonces, ahí tenemos un descanso en Cristo. Solamente hagamos lo que nos corresponde, mis amados. Ya lo sobrenatural, lo extra que tú y yo no vamos a poder dar, pues Cristo lo dio en la cruz del Calvario y eso ahora es lo que nos alcanza a nosotros para poder llegar perfectos delante de Dios. Tercero, tenemos que tener por objetivo la madurez en Cristo, directamente en Cristo, no solamente nuestra madurez física o nuestra madurez mental. No, tenemos que dirigir nuestra madurez en Cristo Jesús, crecer en Él. No queremos que la gente, ¿verdad?, se apegue a nosotros. No queremos que la gente nos mire a nosotros. Queremos verdaderamente mostrarles a ese Jesucristo, al vencedor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que la gente a la que le prediquemos la palabra no nos vea a nosotros, sino que verdaderamente vea a Cristo Jesús. Ese es el objetivo que tenemos que buscar y que cumplir, mis amados. Entonces, de la misma manera que los buenos padres pues animan a sus hijos a ser independientes, ¿verdad? Pues Pablo nos está animando a todos nosotros para que fuéramos y seamos independientes de Pablo, independientes del pastor, independientes del liderazgo y que verdaderamente seamos fortalecidos para agarrarnos, para asirnos a Cristo. Obviamente, pues tenemos nosotros la responsabilidad de mentorearlos, de llevarlos como buenos pastores hasta esa madurez. Y una vez que están en madurez, mis amados, ustedes se han dado cuenta que
yo normalmente le dedico mucho tiempo a las personas que están llegando recién a los pies de Cristo, a la gente nueva, porque ellos son los que necesitan verdaderamente de atención, de cuidado, de cobijo. Ya gente que tenemos tiempo en el Evangelio, que hemos recibido ese cuidado, ese cobijo, que hemos ido creciendo y que hasta se nos considera maduros, ¿verdad? Pues ya tenemos que ser personas ofertantes, lejos de estar siendo demandantes, lejos de estar como las personas que pues vemos la condición de un bebé. Es muy sencillo ver esto. Un bebé demanda mucho, mis amados. Es una persona muy demandante. Demanda que le den de comer a cada rato, ¿verdad? Según la etapa en la que está. Demanda que le cambien los pañales constantemente, demanda que lo tapen, demanda que lo saquen un ratito al sol, demanda muchas cosas. ¿Por qué? Porque él no puede autosatisfacerse, él no puede agarrar y pararse y ir a cocinarse siendo un bebé, pero después irá creciendo y un niño empieza a dejar de demandar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno le enseña a un niño a ir al baño, ¿verdad? A decir, necesito pasar al sanitario, tengo ganas de ir al baño, pues uno lo enseña a que tiene que llegar al baño, le enseña a uno a hacer uso de esa área y se va haciendo independiente en ese sentido. Y ya no demanda eso, ya no hay necesidad de que lo estemos cambiando a cada rato. ¿No? Después crecerá más y llegará el momento en que ya hay jovencitos que son capaces de agarrar y de ir y prepararse hasta sus propios alimentos. Y eso es sano, mis amados. Y llegará el momento en que crezcan y maduren, que lleguen a la edad correcta para dejar de ser completamente dependientes de alguien y ya no ser demandantes, sino ahora ofertantes, porque después se van a convertir en papás y tendrán que ofrecer lo que antes demandaban. Tendrán que ofrecer el cuidado, el cobijo, el sustento para sus hijos, y así es un ciclo de vida, mis amados hermanos. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que llegar a ese crecimiento y dejar de ser esos entes demandantes para convertirnos por la madurez que vamos adquiriendo, por el crecimiento que vamos teniendo en Cristo, para ser personas ofertantes, que ahora tú puedes dar. Acuérdense que siempre va a ser más bienaventurado el dar que el recibir, porque cuando damos porque tenemos algo, tenemos el amor de Dios y damos el amor de Dios. Antes demandábamos hasta eso, ¿verdad? Porque no lo teníamos. Pero hoy en el nombre de Jesús tenemos el amor de Dios, tenemos la disciplina de Dios, tenemos el conocimiento de Dios y todo eso ahora lo podemos ofrecer para que haya personas que también crezcan como tú y como yo. Amén. ¿Y cuál es el método? Pablo nos da un método. Nuestro método pues debe ser la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La proclamación de ese Jesús vencedor, de ese Jesús que venció a la muerte, mis amados. Pablo lo escribe ahí en el versículo 28, ya lo hemos leído y lo vuelvo a comentar. Dice, proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría. Por lo tanto, mis amados, pues Jesucristo es la clave para la madurez espiritual. Al crecer nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestra intimidad con Jesucristo, esa relación de intimidad a la que Dios nos ha llamado, no a crecer en la religiosidad, ¿verdad? Sino a crecer en esa intimidad personal con Dios, con Cristo, pues en ese punto crecemos en madurez. Y es por eso, mis amados hermanos, que es tan importante, ¿verdad?, que tengamos prioridad en las cosas en nuestra vida, que esa prioridad deba ser que busquemos el alimento del conocimiento y de la intimidad de nuestra relación con Cristo. Esas cosas que debemos priorizar, pues es la adoración, la oración, la lectura de la Biblia, el atender las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y es verdad. Entonces, esto nos tiene que llevar a un compromiso. Si tú y yo nos comprometemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se compromete a darnos todo lo que necesitemos verdaderamente
por añadidura. Entonces, Pablo escribe ahí en el versículo 29, dice, con este fin trabajo y lucho fortalecido. O sea, se está comprometiendo por la vida de la iglesia. Pablo hizo un compromiso para trabajar y luchar por todas esas personas que Dios había puesto en sus manos, ¿verdad? En su caminar. Pero no lo hace solo, mis amados hermanos. Ahí está el punto de que cuando uno se compromete con Dios, Dios se compromete con nosotros. Y dice, lo hago fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Este es el compromiso que tú y yo tenemos que adquirir. Trabajar y luchar por todas aquellas personas por las que Dios nos permite tener interacción y proclamarles el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y no lo vamos a hacer solos. Cristo está con nosotros. Y todo lo podemos en Cristo, quien es el que nos fortalece, mis amados. Entonces, vemos cómo en el ministerio de Pablo, pues había un equilibrio entre la gracia de Dios y la responsabilidad de Pablo. Dios le da gracia a Pablo, pero Pablo se esfuerza, se compromete. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que actuar de la misma manera. Dios nos ha dado de su gracia, de su amor, de su misericordia. Pues ahora tú y yo tenemos que tener un compromiso de responsabilidad, ¿verdad? Poniendo toda nuestra mejor actitud para llevar el Evangelio de la paz, mis amados. Miren, aquí en ese momento Pablo nos permite ver que había el elemento de padecimiento y de esfuerzo, ¿verdad? Que implica pues todo ministerio cristiano efectivo. Todos los que nos levantamos, ¿verdad? Y nos ponemos en la brecha para proclamar el Evangelio, para declarar las virtudes de aquel que nos amó, pues siempre vamos a estar en una condición de padecimiento y esfuerzo, en una lucha constante. ¿Por qué? Pues porque primeramente el enemigo de nuestras almas no se va a quedar quieto. Él va a querer que nosotros nos callemos. Y por eso vienen tantas luchas, mis amados hermanos. Tanto padecimiento de repente. Pero tú y yo tenemos que doblegar el esfuerzo y sobre todo permitir que el poder de Dios sea el que obre en nosotros. Mis amados, todo esto de lo que estoy hablando, pues requiere de tiempo y esfuerzo. Requiere que superemos nuestras decepciones que de repente nos llevamos cuando tratas de hablarle a alguien y te dice, no quiero oír nada de religión y de política, no quiero hablar, ¿verdad? Y te dicen abiertamente, ¿sabes qué? No me hables de eso. Y pues es una decepción, pero tú y yo tenemos que aprender a superarlas en Cristo. Y también habrá dificultades. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que padecer una situación muy crítica con nuestros familiares, hasta los más cercanos? Es que no te cambies de religión, ya te lavaron el cerebro, ya te cambiaste, ya ahora eres el aleluyo. Pues gloria a Dios, mis amados, porque vemos que Dios nos bendice y a final de cuentas, todas aquellas personas, nuestros íntimos, nuestros seres queridos que en un momento dado nos rechazaron y nos provocaron muchas dificultades por llevar el Evangelio, después son los mismos que nos están pidiendo, ¿verdad? Consejo, nos están pidiendo oración, nos están pidiendo, y te lo declaran bien fácil, ¿no? Tú que estás más cerca de Dios, pide por mí, ora por mí, por favor. Y ahí es a donde tú y yo tenemos la gran bendición de poder decirle, ok, yo voy a orar por ti, con mucho gusto lo hago y me comprometo y lo hago verdaderamente, pero también quiero enseñarte a que tú puedes orar por ti mismo, que tú te puedes levantar en Cristo Jesús y te voy a presentar el Evangelio de verdad y te voy a declarar lo que Jesucristo puede hacer por ti y ha hecho por ti. Primeramente, Dios te ama, reconoce que tú has pecado y ven al arrepentimiento genuino. Obtén el perdón de tus pecados. Eso es predicar el Evangelio, mis amados. Amén. Entonces vemos que, por otro lado, ¿verdad? Todo esto solamente lo podemos hacer por medio de la gracia de Dios. No pasamos trabajo y dificultades solos, mis amados. Jamás. Dios no nos va a dejar solos. Lo hacemos con toda la energía de Dios que ahora
poderosamente obra en cada uno de nosotros, mis amados. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su poder para todas y cada una de las tareas que el Señor nos envíe o nos permita que nosotros emprendamos. No estamos solos, mis amados. Cristo está con nosotros. Ahora Él nos ha declarado más que vencedores, porque Él ya llevó toda la carga pesada. Ahora, lo poco que podamos padecer, o entre comillas, lo mucho que de repente se pueda padecer, no es nada comparado con lo que Cristo verdaderamente llevó, no por los demás, sino por ti, por mí. Y eso es lo que tiene que llevarnos a esta convicción. Es por eso que ya en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 5, ¿verdad? Pues Pablo hace una declaración poderosa, porque él se goza en ver la firmeza de la fe en Cristo. Se goza en ver que los hermanos a quienes le predicó estaban siendo ya personas maduras en Cristo. Su fe y su confianza había madurado de tal manera que les había dado firmeza, fortaleza, mis amados, a esos colosenses. Yo de verdad me gozo y Dios sabe que me congratulo con cada uno de ustedes al ver el avance que poco a poco van teniendo en Cristo Jesús. Yo veo que se esfuerzan ahora, la gran mayoría de ustedes, en estar atentos a los devocionales, a las predicaciones, pero yo también los veo cómo van creciendo en Cristo, se van fortaleciendo, se van haciendo cada vez más firmes en su fe. Y déjenme decirles que esto, pues, con nada lo pago. Así como Pablo con nada lo pagaba, de ver a un hermano maduro en Cristo, que ya ningún viento de doctrina lo movía, que no porque lo malvieran ya estaba queriendo suicidar o cortar las venas con galletas marías, o ya se estaba queriendo ir de una iglesia para otra y andar de vagabundo espiritual, sino que la madurez en Cristo, mis amados hermanos, pues nos lleva a estar firmes, sólidos. Amén. Todo el propósito de la vida de Pablo giraba en torno a Jesús. Todo el propósito de mi vida, si ustedes se han dado cuenta últimamente, pues ahora gira en torno a Jesús. Y yo me doy cuenta también que muchos de ustedes, mis amados, el propósito de su vida ahora gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy yo quiero, con todo el corazón se los digo, que todos los que escuchen este devocional, a los que están aquí presentes y los que lo van a escuchar en algún momento, también tengan a bien permitir que toda su vida, ¿verdad? Que todo el propósito de su vida gire en torno a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la verdadera vida. Amén. Entonces, leemos solamente para terminar de Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice Pablo: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí es a donde descansamos, mis amados. Y aquí le damos gracias a Dios, porque ahora estamos encontrando el verdadero significado de nuestra vida en Cristo. El significado de nuestra vida, mis amados hermanos, está en Él. Y ahorita lo estamos encontrando. Si tú por algún motivo todavía andabas medio tambaleante, de no comprender muchas cosas, quiero decirte que esta es la declaración más impactante que debes haber escuchado en tu vida. Que el significado de tu existencia aquí en la tierra es Cristo Jesús. Amén. Entonces hay que darle la gloria a Dios. Hay que darle gracias porque Él, Dios mismo, Jesucristo mismo, viene a vivir dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Ahora es el que vive en nuestra vida, el que mora en nuestro corazón, mis amados. Darle gracias porque en Jesús, en Cristo Jesús, pues ahora ustedes y yo encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mis amados,
déjenme decirles que si echamos la vista atrás de los tiempos en los que empezamos con todo esto de los devocionales, cuando el inicio de la pandemia, todo eso, y nos evaluamos correctamente, nos hacemos un examen verdaderamente cada uno de nosotros y nos comparamos de cómo éramos antes de este tiempo, nos vamos a ver en el día de hoy con un mayor conocimiento, con una mayor sabiduría, porque ahora ya aprendimos que la sabiduría es poner el conocimiento en práctica, en tiempo y en forma, ¿verdad? Y ahora somos más sabios. Yo lo sé porque yo lo he experimentado y también he visto a muchos de ustedes cómo empiezan a responder en sabiduría a muchas situaciones de la vida. Y eso nos los ha dado el encuentro que tuvimos con Cristo y el hecho de que hemos sido perseverantes cada vez más, cada vez más. Y déjenme decirles que así pudieran pasar 20, 30, 50 años, mis amados, aun cuando estemos leyendo los mismos 66 libros de la Biblia, Dios siempre nos va a dar más cada vez que nos atrevamos a escudriñar su palabra, a meditar en su palabra, mis amados. Hay que pedirle solamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos ayude a proclamar su nombre y a presentarlo delante de todos, ¿verdad?, para que también vengan a un nuevo nacimiento, pero también a una madurez en Cristo. Que crezcamos en armonía, en paz, en amor y en conocimiento. Así como Cristo, dice la palabra de Dios, que Él crecía en sabiduría, en conocimiento, ¿verdad?, y con la gracia de Dios, pues también crecía su cuerpo físico, maduraba. Bueno, pues imagínense a lo que somos llamados nosotros. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar